Ser Podcast. Hola a todos, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos al Deporte en la SER. La última ocurrencia de Laporta es pensar en trasladar el Barça-Madrid de final de temporada a París, Londres o Roma, y lo asumimos como plausible porque nada extraño alrededor de Laporta nos extraña. Pero sería triste quedarnos en comentar la ocurrencia y no la consecuencia. Esto es consecuencia de un nuevo desastre de gestión. El Barça firmó un contrato con el Ayuntamiento lo más breve posible para jugar en Montjuïc. Y es tan corto por ahorrar que no cubre los retrasos en las obras del nuevo Camp Nou. Y ahora resulta que el Barça se encuentra sin sitio para el final de temporada porque sus obras no han acabado y en Montjuïc para el Clásico tocan los Rolling. Un nuevo despropósito de un Laporta que a cada crítica personal responde que están contra el Barça para tapar cada una de sus surrealistas ocurrencias. Pero aviso, podría ocurrir que como le dejen hacer, una mañana el socio culé se despierte y descubra que lo que era más que un club ya es menos de lo que nunca fue, porque Laporta lo haya vendido o lo haya cambiado todo en el camino. Las 3:01, comenzamos aquí Ser Deportivos. En la cadena SER, Ser Deportivos, con Francisco José Delgado. Y con toda la redacción de Deportes de la SER hasta las 4, como cada día os vamos a contar lo que creemos que es noticia este viernes en Ser Deportivos. Gracias por oírnos ahora en directo, después en podcast de la manera que os cuadre, la radio, el móvil, la tele y los Alexas del mundo. En una jornada más cargada que un café tras una noche sin pegar ojo. Lo vais a comprobar desde ya en la portada de Ser Deportivos, en donde voy directo a la frase del día, que es el remate de un partido que ha durado casi una semana. El Getafe 1, Fútbol Club Barcelona 1, ha tenido mucha marejada, que pasó por las críticas de Hansi Flick al modo de juego del Getafe y terminó con Laporta hablando de escándalo arbitral. Y hoy el entrenador del Getafe, Pepe Bordalás, ha salido al cruce hablando de falta de señorío. Respeto al que respeta. El que no respeta pues no merece ese respeto. Y como he dicho en diferentes ocasiones, son excusas. Son excusas cuando no ganas. Siempre se dice, ¿no? Esta persona es un señor. Cuando ganas el 90% de los partidos porque estás en un equipo importante, pues es muy sencillo ser un señor. Pero bueno, cuando dejas de ganar tienes que ser igual de señor, ¿no? Simplemente puedo decir eso. Estoy cansado de terminar partidos que te desean suerte, pero te ganaron. Aquí simplemente, bueno, pues no fueron capaces de ganarnos en el terreno de juego y porque hicimos un gran partido, simplemente ello. No me voy a equivocar si digo que va a tener recorrido esta frase de Bordalás. Y de esas palabras al protagonismo de Carlo Ancelotti, el entrenador del Real Madrid, que ha estado más áspero en las últimas ruedas de prensa y él lo sabe. ¿El por qué? Pues no tiene que ver con la prensa, ya os avanzo, pero hoy ha querido escenificar, digamos, su cambio de actitud de esta forma. Me he enfadado demasiadas veces en la rueda de prensa, no tengo que hacerlo porque yo sé por qué, no tengo que hacerlo. Tengo que estar tranquilo y tenerme controlado. Mola más cualquiera simpático que enfadado. Se llama Ancelotti Flick el Cholo, tu compañero de clase. Ahora vimos más de Ancelotti, pero antes la noticia que arrastramos de las últimas horas, que es la de 3 aficionados de la Real heridos en el enfrentamiento ultra antes de jugar contra el Alacho. Uno sigue grave, la policía en Italia sigue investigando, pero sospecha de emboscada a los donostiarras, y habla el presidente Joaquín Aperribae. La información de la policía, y cuando nos dicen que los nuestros estaban tranquilos, que no creen que esperaban semejante avalancha, que no creen que creen que fue una situación sobrevenida, que no les veían de todo el seguimiento que les habían hecho durante esa tarde en modo pelea ni en modo, pues, es lo que nos tenemos, que creía lo que le toca hacer. A partir de ahí, lo que les hemos pedido, por favor, es que esclarezcan los hechos al máximo para que se aclare todo. Para que se aclare todo y para que no vuelva a pasar nunca más. Y la imagen de las últimas horas en el deporte ha sido presenciar cómo todo el público del Open de Australia ha pitado a Djokovic por retirarse lesionado en las semifinales del primer Grand Slam de la temporada, algo que ha sido criticado a los aficionados por su rival, por Sinner. Y más sabiendo, como dice al final Djokovic, que ha podido ser su último partido allí. Please, guys, don't boo a player when he goes out with injury. I understand Novak Djokovic is somebody that has given the sport for the past 20 years absolutely everything of his life. Is there a chance that this might be your last Australian Open? I don't know. There is a chance.
who knows? I'll just have to see how the season goes. Le preguntaban a Djokovic si ha podido ser su último partido en Australia y dice hay que esperar a ver cómo va la temporada. No abuchéis a un jugador así, con lo que ha dado Djokovic a este deporte, decía Zverev. Sé que convalida una clase de inglés, pero prefería que lo escucharais tal y como ha pasado. Os aseguro que el día viene a tope con todas estas noticias y más que os va a ordenar el equipazo del programa, con Óscar Ejido y Sara Núñez en la producción, Elena Sánchez y Emilio Escribano como cracks de la técnica. Emitimos desde el estudio Carlos Llamas para el mundo entero. Son las 3:05, estáis en Ser Deportivos. Vamos al lío ya. Solo en Movistar tienes todo el deporte en un solo lugar, por eso puedes saltar del tenis al golf, de la Super Bowl a la Champions o a la Liga. Incluso puedes saltar de la NBA a la Liga Endesa y todo sin saltar de plataforma. Todas las emociones sin salir de Movistar. Voy a empezar a toda mecha por la Liga y por el partido de mañana entre Valladolid y Real Madrid en una previa marcada por un jugador que no estará, por Vinicius, que no estará en Pucera pero que ha estado muy presente en la rueda de prensa previa de Ancelotti. Javier Herrera, buenas tardes. ¿Qué tal, Joe? Como para no estar, ¿no? Se habla de Vinicius. Bueno, ayer los compañeros de La Sexta veían o captaban al representante de Vinicius entrando en las oficinas de Valdebebas. No decía nada, pero todos sabemos que Vinicius quiere mejorar su contrato, que anda un poco mohíno, que es muy buen jugador, pero que este Vinicius no es el del pasado año. Con la llegada de Mbappé, él parece que lo lleva bien, pero no sabemos evidentemente si quiere más. Seguro que sí, que la oferta puede ser llegar a ser mareante, pero que él quiere jugar en el Real Madrid. Todo eso se le ha ido preguntando a Carlo Ancelotti, que de forma muy serena y muy tranquila ha dicho lo siguiente sobre Vinicius y su posible fichaje por el fútbol de Arabia Saudí. Tengo una información directa del jugador que está muy feliz aquí y que sobre todo quiere hacer historia en el Real Madrid. Vinicius no estará en Valladolid, pero está en el centro de la información del Real Madrid. Pero en los locales, que están muy exigidos, ¿cuáles son las novedades? José Luis Rojí, buenas tardes. Hola Paco Jo, muy buenas tardes. El líder que visita al colista, que ha vivido una semana algo convulsa por la marcha de una de sus joyas, Juma Ba, que pagó la cláusula y se fue, la lesión de su mejor jugador Raúl Moro y la ausencia de Juric por sanción en el centro del campo. Con todo esto, Coca tendrá que recomponer al equipo y afrontar una realidad de un club que no logra reforzarse en este mercado de invierno y que, como decías, vive una situación límite para seguir en primera. Estadio lleno, entradas agotadas desde hace días con la reventa funcionando a todo trapo, 17 años sin ganarle al Real Madrid. Mañana sábado desde las 9 en un renovado Zorrilla, Real Valladolid-Real Madrid, con Busquets, Ferrer al silbato. Ese partido cierra el sábado a las 4:15 en el Metropolitano. Se juega el partido de dos en racha, el Atlético de Madrid-Villarreal, con novedades y declaraciones. Miguel Martín Talavera, buenas tardes. ¿Qué tal, Joe? Buenas tardes. Novedad, Alexander Sorlo, ya se ha entrenado con el grupo, va a entrar en la convocatoria y tiene dos bajas, Javi Galán y Clement Lenglet, los dos sancionados por acumulación de amonestaciones, y en el caso del lateral extremeño, además lesionado con un esguince de tobillo. Parece que Lenormand y Jiménez van a ser seguro los que ocupen el centro de la zaga, y a partir de ahí la duda es si le va a dar descanso a los que se metieron una paliza el otro día en Liga de Campeones con 10 futbolistas ante el Bayer Leverkusen, y hombres como Correa, Reinildo, Coque o el propio Lino van a tener sitio en el 11 de Diego Pablo Simeone, al que le da igual eso de jugar antes o después que sus rivales. No, estamos todavía lejísimos del final de Liga y creo que ahora lo único que nos importa es nuestro partido y concentrarnos en lo que nos va a presentar el rival y lo que nosotros necesitamos hacer, solamente pensando en lo que hacemos nosotros y en nosotros. Eso dice el Cholo. Están las previas interesantes por todas partes, porque lo está también el regreso del fútbol al Pizjuán en el Sevilla Español a las 6:30. A ver qué nos cuentas de interesante, Fran Ronquillo. Muy buenas. Buscando, ¿qué tal? Buenas tardes. La segunda victoria consecutiva anda el Sevilla. Quique Salas va a sustituir a Pedrosa, sancionado. También lo está Isaac Romero, y en su lugar la referencia en ataque va a ser Luque Bacchio. Por el Español va a viajar el último fichaje, Urco González de Zárate, y apunta a titular el otro fichaje, Roberto González, que a los 10 minutos en la última jornada, en la pasada, en la victoria periquita, marcó su primer gol. Por parte del Sevilla, García Pimienta ha hablado hoy y busca eso, una segunda victoria consecutiva que marque el camino después del triunfo en Montilivi. Y nosotros tenemos un reto muy bonito, que es el de conseguir 2 victorias consecutivas después de mucho tiempo, y eso es lo que nos tiene que hacer sentirnos fuertes. El camino está claro, ahora tenemos que mantenerlo. Bueno, pues eso dice García Pimienta, pero ya que estoy por allí, creo, Ronqui, que hay una noticia de última hora importante en el Betis y este mercado. Sí, se ha cerrado ya el fichaje de Antony por fin, tiene permiso de Amorín para viajar, ayer no lo utilizó ni un solo minuto el entrenador
en el partido frente al Rangers en la UEFA Europa League, que jugó el Manchester United y que por cierto ganó, y por tanto, escuchan que el WhatsApp está que echa humo, el futbolista viene ya de camino a Sevilla para pasar el reconocimiento médico, fichaje del Betis, Antony, hasta final de temporada. Ya oigo el WhatsApp. Gracias, Ronqui. Termino con el partido que abre el sábado, que es precisamente el del Betis ante el Mallorca, a las 2 en Somos. Alberto Hernando, buenas tardes. ¿Qué tal, Paco? Muy buenas. Pues sí, horas bajas para el Mallorca, que atraviesa su peor racha, 3 derrotas seguidas muy dolorosas. Además, la afición va a protestar en el minuto 12 con una pañolada por todo lo sucedido después de la Supercopa de España, con el acoso a los familiares y la posterior respuesta de la Federación. En lo deportivo, la única baja de Morlanes por lesión, la del Pichu por sanción, y a Arrasate, que a estas alturas de enero le preocupa todo. Me preocupa todo en el sentido de... Porque en ataque hemos generado muy poco, en ataque nos hemos equivocado muchísimo también. El tema del posicionamiento, el tema de exponernos hace que luego sin balón estemos mal, sobre todo en transiciones hemos sufrido, entonces es algo que tenemos que mejorar. A nivel defensivo creo que no hemos sido ese equipo aguerrido, ese equipo con esos conceptos defensivos que hemos mostrado durante la primera vuelta. Enfrente el Betis, que es una incógnita con hasta 8 bajas, y empiezo la lista sin Bellerín, sin Ruibal, sin Ricardo, sin Savali, sin el Chimi Ávila, sin Fornal, sin Carballo y sin Lo Celso. Tendrá Pellegrini que tirar de la cantera. Horas bajas para los dos, mañana a las 2 Mallorca Betis. A las 2 Mallorca Betis y esta noche a las 9 el partido que abre jornada entre Las Palmas y Osasuna. Francis Matas, buenas tardes. ¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Partidos con urgencias hoy en el Gran Canaria a partir de las 8 de la tarde. El encuentro entre la Unión Deportiva Las Palmas y el Club Atlético Osasuna. El equipo navarro, 8 jornadas sin conocer la victoria en competición liguera. La Unión Deportiva Las Palmas, 2 derrotas consecutivas ante Getafe y Real Madrid. En el equipo amarillo recupera a Esugo, el técnico Diego Martínez, titular, el centrocampista portugués, hoy en el centro del campo. Y también, por otra parte, Moy Gómez y Brian Zaragoza, bajas importantes en el conjunto navarro. Se esperan cerca de 20.000 aficionados en el Gran Canaria hoy a partir de las 8 de la tarde. Y tenemos un Elche Eibar en segunda y tenemos más fútbol en Ser Deportivos. Porque lo que no es fútbol de competición mañana es mucho Barça. Ayer os contábamos que firmaba a estas horas la renovación Araujo. Hoy os contamos los condicionantes de la renovación. Adrián Soldevila, muy buenas. Buenas tardes. Sí, Ronald Araujo firmó ayer su renovación con el Barça, como ya hemos ido adelantando durante las últimas semanas. Ayer se reunió con Joan Laporta en las oficinas del club para sellar su continuidad en un contrato que le vinculará al Barça hasta julio de 2031. Lo sorprendente es que estamos acostumbrados a que el club informe de las cláusulas de rescisión cuando hay fichajes y renovaciones. Pero esta vez nada. Ni un apunte sobre la cláusula de Araujo, que ahí hasta ayer era de 1.000 millones de euros. Veremos en qué situación está el uruguayo a final de temporada, si el club le ve importante, si él se ve titular o no. Lo que sí que tiene claro Araujo es cuál es su principal objetivo con el Barça. Y ganar, seguir creciendo como profesional. Sé lo importante que soy para este equipo y creo que puedo aportar muchísimo, y después también ganar títulos. Creo que tenemos algo pendiente, que es ganar la Champions, y es el objetivo más grande que vamos a ir a buscarlo, seguro. Y hoy otra renovación en el Barça, Gerard Martín, el lateral izquierdo, que renueva hasta junio de 2028. Lo apuntamos. Apuntamos también el pasarnos por San Sebastián y la dolorosa resaca deportiva y extradeportiva del partido del Alacho ayer. Roberto Ramajo, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Pesadilla en Roma desde el miércoles por la noche hasta que terminó el partido en el Olímpico de Roma, en lo deportivo y en lo extradeportivo. Nada salió bien, es un viaje para olvidar en el equipo Churiurdin, el equipo que ya está de regreso de Roma, está ahora mismo volviendo en autobús desde el aeropuerto de Pamplona a Zubieta, sabiendo que depende de sí mismo, aún así, como mal menor, tras la derrota 3-1 muy dolorosa, un equipo muy desdibujado, primera parte para olvidar, depende de sí mismo, aún así, para clasificarse entre los 16avos de final, porque entre los 8 primeros ya no se puede clasificar la Real. Y en lo extradeportivo, pendientes de los 2 aficionados heridos que se han quedado hospitalizados en Roma. Los 2 están estables dentro de la gravedad, pero hemos conocido hoy que uno de ellos, el que tiene pronóstico reservado, recibió, Paco, nada más y nada menos que 13 puñaladas. Qué burrada. Malos tiempos para la Real, no buenos para el Athletic en la enfermería, donde tiene 2 lesiones de estas difíciles de llevar. Iván Martín, buenas tardes. Buenas tardes, Joe. Sí, uno porque es pieza clave en el juego de los de Valverde. Ruiz de Galarreta, lesión muscular moderada en el bíceps femoral de su pierna izquierda, y el otro porque fue el fichaje estrella esta temporada y no acaba de arrancar. Álvaro Gialó, esguince en el ligamento lateral externo de su tobillo derecho. Los 2 son bajas para el domingo ante el Leganés. Podría recuperar Valverde, eso sí, a Ollán Sancet. Y me queda el clásico, que este fin de hay clásico, un Barcelona-Real Madrid de la final de la Supercopa Femenina en Butarque. Las blancas ganaron por la mínima la Real anoche. Sonia Luz, muy buenas. Sí, ¿qué tal? Muy buenas. Acabaron pidiendo la hora después de tener el partido controlado. Weir adelantó en el 5 a las blancas, empató rápidamente a Mayur. Ángel hacía el 2-1 antes del descanso. En la segunda parte, Linda Caicedo, la MVP, hacía el 3-1 tras una jugada fantástica, y a Mayur de nuevo hacía el 3-2 en el 94. El Real Madrid a la segunda final de su historia y a la primera contra el Barça. A pesar de las quejas de Toril por el poco tiempo de descanso, el primer título del año se decide el domingo a las 12 en Butarque.
Butarque. Y voy a cerrar en Valencia con noticias de mercado que busca barato, pero busca juego y gol. Carlos Martínez, buenas tardes. Hola Paco, muy buenas. Sí, 2 objetivos y además no se descarta que vengan los dos en este mercado de invierno, aunque comparten posición en la media punta. Uno es el normacedonio Elif Elmas, que destacó en el Nápoles y que actualmente milita en el Leipzig. El Valencia pretende que venga cedido hasta final de temporada. Y el otro es el jugador del Sevilla, Suso, que acaba contrato esta temporada y que está ahora negociando su rescisión para, en ese caso, venir libre al Valencia. Eso sí, para que viniera Elmas, Suso o los dos, hay que hacer hueco porque ahora mismo las 25 fichas de la plantilla están ocupadas. Así que primero hay que dejar salir para que puedan entrar. Confía en que todo esto se haga el entrenador Carlos Corberán. Confío mucho en el trabajo, en el minucioso trabajo que desde el club se está haciendo. Tengo confianza en ello y en ese optimismo de que vamos a conseguir mejorar la plantilla. Confía Corberán y además no le queda otra. Por cierto, de entrenador a entrenador, en el fútbol internacional es noticia Nagelsmann, que ha renovado como seleccionador de Alemania. Y ahora al numeroso polideportivo. Pido concisión que hay mucho. Balonmano, cita decisiva en el Mundial con el partido clave ante Portugal en nada. Diego González, buenas tardes. Hola, sí, Paco Joya, sin red. En de 12 minutos arranca el partido más importante del Mundial para España. Hay que ganar a una Portugal que no conoce la derrota, que tiene varios brazos ejecutores, como los de los hermanos Costa y también los pivotes Efrade e Iturriza, pero los hispanos quizás sean más peligrosos cuando están contra las cuerdas. La derrota, recordemos, dejaría mínimas, casi nulas opciones de entrar en los cuartos de final. Descartes, Gurri y Víctor Romero. En 10 minutos todo pasa por la defensa. Arranca la primera final de este Mundial para España. Baloncesto Euroliga, juega el Barça. Javier Seisó, buenas tardes. Buenas tardes, gran oportunidad para el Barça de básquet para seguir sumando y consolidar su clasificación de playoff directo. Los de Peñarroya visitan a las 8 la pista del Asbel, 14º clasificado, pero más peligroso cuando juega en casa con Teo Maledón como gran figura. Baja conocida de la Provítola, el Barça lleva 5 victorias consecutivas. Hablando de básquet, hoy firma el segundo refuerzo de la temporada del Real Madrid. Llega un pívot ex-NBA, Marta Casas, buenas tardes. ¿Qué tal, Paco? El de Bruno Fernando, que se suma a la llegada de Dennis Smith Jr., día de reconocimiento médico y primeras fotografías con la camiseta blanca antes de que se haga oficial. Firma hasta junio de 2026. Interior, 26 años, 2'06", angoleño, formado en Estados Unidos y recientemente cortado por los Raptors. Fue el número 34 del draft de 2019, 220 partidos en la NBA, en donde pasó por Atlanta, Boston, Houston y finalmente Toronto. Además se ha lesionado a Loceni de gravedad en el Gran Canaria, problemas de rodilla, baja hasta final de temporadas. Y en tenis ya tenemos la final del Open de Australia. Miguel Ángel Zubarrain, buenas tardes. Hola Paco, buenas tardes. Djokovic no estará en la final del Open de Australia el domingo. Se retiró ante Zverev en la primera semifinal de hoy, cuando perdió el primer set por 7-6 y le llevó a abandonar, quizás porque estaba lesionado, pero decimos quizás porque es muy difícil de saberlo. En el otro partido, Sinner dio cuenta de Shelton 7-6, 6-2, 6-2. Primero el set muy duro y los otros dos más llevaderos, pero con Shelton jugando también bastante bien. Así que la final, como hemos dicho, domingo 9:30 de la mañana, Zverev, Sinner. Y cierro con Borja Cuadrado, pendiente de la primera prueba oficial de la temporada en España. Borja Cuadrado, buenas tardes. ¿Qué tal, Paco? Buenas tardes. La clásica Camp de Morvedre, en la provincia de Valencia. Aquí en Estivella arranca y comienza la carrera, 170 kilómetros, de momento 50 para meta, grupo de 4 ciclistas en cabeza. Veremos si el Care Pharma, por ejemplo, con Urco Berrade, son capaces de lograr la primera victoria de la temporada en España. Las 3:20, hasta aquí lo global, desde aquí los cercanos con más compañeros hasta las 4 en este Ser Deportivos. Hoy me he propuesto haceros un spoiler completo para manteneros ahí hasta el final, que creo que el menú os va a molar. Creo que si no me decís que queréis de segundo plato, y para la próxima os lo busco. Por lo pronto hoy vamos a oír a Ancelotti, a Simeone y a Bordalás antes de jugar este finde con sus equipos, pero no vamos a parar ahí. Tenemos previsto llevaros a Valladolid a hablar con el capitán del rival del Real Madrid mañana. Vamos a hablar con un mito del Atlético de Madrid con respecto a la excelente temporada que está haciendo el equipo rojiblanco y al excelente momento del conjunto del Cholo Simeone. Hay consulta de nutrición. En un ratito vamos a tener balonmano en directo con el partido de los hispanos ante Portugal. Y tenemos mosqueo del Real Madrid de fútbol femenino con la Supercopa y la diferencia de descanso para la final con respecto al Fútbol Club Barcelona. Y como contaba Marta, hay fichaje del Real Madrid de baloncesto que os hemos avanzado aquí esta semana y que se ha acabado cumpliendo. El de un pívot, no muy alto pero sí muy fuerte, es un 2'06", con experiencia en NBA internacional por Angola, se llama Bruno Fernando. Y como sabíamos que iba a fichar, preguntábamos ayer a Calde por los 2 fichajes del Real Madrid, que él los ha seguido en la NBA. Y esta es la opinión de un experto. Bueno, a ver, Dennis Smith
Smith Jr. me parece un muy buen jugador, o sea, realmente ha hecho buenas temporadas, incluso si está sano como parece que está, defensivamente es muy bueno, pero aparte puede anotar de diferentes maneras y creo que puede ser un complemento muy bueno, ¿no? para Campazzo y para dar un salto de calidad ahí en esa posición. Y a ver qué pasa con Bruno Fernando, si realmente lo fichan o no, que como dices, no sé cómo está de cerca, pero sí que es verdad que también un pívot muy físico, que te va a poner presión en el aro, que puede acabar muy muy alto y yo creo que eso también pues bueno, es un diferente a lo que te da Tavares y creo que algo que no tiene el Madrid ahora mismo, ¿no? Un poco quizá que echan de menos con Poirier, ¿no? Que tenían el año pasado, que era el que ponía esa presión, ¿no? En esos roles de los pick and rolls. Bueno, pues esos son los refuerzos que llegan al Real Madrid de baloncesto. Y ahora se viene el fútbol con 2 protagonistas esperando en este Ser Deportivos. Que seguimos con el partido del líder y con el partido del segundo. El líder visita Pucela con lluvia y frío para mañana a las 9, jugar un Valladolid-Real Madrid, en donde decíamos que sin estar Vinicius ha sido el gran protagonista de la mañana. Lo venimos nosotros apuntando ya desde hace tiempo, lo de Vinicius. Ayer en el editorial os contaba que la cosa estaba rara en el Real Madrid, unas horas antes de que los compañeros en La Sexta pillaran al representante de Vinicius en el Estadio Santiago Bernabéu. Yo os contaba que había una oferta en la mesa, que la renovación estaba enquistada con respecto a lo que le ofrecía el Real Madrid y lo que quería Vinicius, que Vinicius ahora con la llegada de Mbappé y el estado de forma de Rodrigo ya no se siente tan importante. Todo ese run Javier Herráez, está en el entorno Real Madrid, está en la prensa, está en Ancelotti y está en el club. Bueno, está en Vinicius. Sobre todo. Tiene la llave de todo. Mira, yo hablaba hoy con alguien que fue jugador del Real Madrid y que conoce muy bien a Vinicius. Y antes del entrenamiento, justo antes a las 10:30 de la mañana, y en Valdebebas, y me dice, hombre, no todo el mundo estamos siempre igual, no somos capaces de llegar a una misma línea regular, es verdad. Pero es que Vinicius, dentro de la dificultad que tenía, donde estaba y donde llegó, un jugador que llegó con una buena ficha, un buen 40 millones de euros, si no me equivoco, pagó el Real Madrid por un chico que no tenía ni 17 años, era un proyecto de jugador muy bueno, pero el Madrid apostó por él. Florentino Pérez, el presidente, apostó siempre por Vinicius. Él revertió la situación, se pasó del Vini Carambola al jugador total que merecía para mí el Balón de Oro. Aunque bueno, con esto no digo que no se merezca Rodri, o para mí Dani Carvajal era el mejor, ¿no? O Toni Kroos, pero evidentemente Vinicius es un jugador diferencial, que ha sido, pues, si no el mejor de las últimas Champions, casi el mejor junto con Courtois, pero que este año, por ejemplo, está desdibujado. No le puede enseñar 10 amarillas, una roja, protestar, no jugar en Valladolid, tampoco juega frente al Brest la próxima semana en Champions, es decir, que el chico está equivocado. Y decir esto no es decir nada contra Vinicius, es decir la verdad, que es un jugador muy bueno, pero que está equivocado. Entonces, si ayer le pescan los compañeros de La Sexta yendo a la antigua T4, ahora a las oficinas de Valdebebas para hablar, evidentemente, ¿de qué van a hablar? Pues de dinero, ¿no? Pues al Madrid ya le mejoró el contrato a él y a Bellingham cuando llegó Mbappé. Mbappé cobra más porque tiene una prima de fichaje, porque llegó libre. No sé si van por ahí los tiros, porque no soy amigo de Vinicius, pero en cualquier caso es un futbolista que para el Madrid está bien pagado. Va a llegar el tema de la renovación el próximo verano y, bueno, pues va a tener que atar en corto. O sea, la cosa no va a ser tan fácil como se piensa alguno. O sea, que el Madrid no le va a poner... O sea, cree que es un gran jugador, si él quiere, perfecto, pero que ahora mismo, yo lo decía anoche en el larguero, necesita más Vinicius al Madrid que el Madrid a Vinicius. O sea, que si mañana Vinicius decide irse a Arabia, que no se va a ir, porque es... Con todo mi respeto, eso es una jaula de oro. ¿Para qué va a ir allí Vinicius? No va a competir. Pero si se quiere ir más adelante, dejará de competir. Sí, ganará mucho dinero. Para mí, yo creo que no está muy bien asesorado. No hablo por su representante más inmediato o directo, que le lleva todo lo de esa Valdebebas y que es alguien de su confianza desde los 11 años, sino todo lo que rodea a Vinicius. No será fácil ser Vinicius, pero si ha mejorado lo deportivo, creo que también tiene que mejorar en otras facetas. Y una de ellas es, evidentemente, que no puede coger 10 amarillas en 3 meses y una roja. O sea, el chico está equivocado. Puede ser muy bueno, pero ahora mismo está en un sendero que no es el óptimo para Vinicius. Bueno, yo no sé en lo que va a acabar. Tiene razón Javi cuando dice que Arabia es una jaula, una cárcel de oro para el futbolista, y es muy difícil pensar que un jugador con futuro y con recorrido pueda acabar en Arabia, pero ahí está Gabri Veiga, que nadie pensaba que iba a acabar allí, y ahí está. Quiero decir que en el fútbol actual se dan muchas cosas que parecen surrealistas y que acaban convirtiéndose en realidades y que antes no eran
tal que así. Pero, insisto, Vinicius ha estado en la rueda de prensa, pero ha habido comparaciones con otros jugadores y, claro, por ejemplo, Valverde también ha estado en la rueda de prensa y ahí el tono de Ancelotti ha sido completamente distinto, ¿eh? Correcto. Bueno, decir que mañana vamos a ver si llega o no Lucas con algún problema de isquio. Se ha entrenado y viaja, si no jugaría Valverde en ese lateral diestro. Por la izquierda, Fran García, Asensio y Rüdiger, pareja de centrales. Courtois a la portería. David Alaba puede tener también minutos. Evoluciona muy bien el austriaco, que ya ha debutado en Liga y también ha jugado en Champions, con Tchouaméni, con Bellingham, con Ceballos, arriba Brahim, Mbappé y Rodrigo. Y sobre lo que tú me comentas, Valverde ha dejado para mí esta frase en la sala de prensa, que al margen de Vini es algo para mí muy noticiable. Escuchamos. Él puede cubrir muchas posiciones, de todas las posiciones que cubre lo hace perfectamente. Entonces, para mí es complicado elegir cuál es la mejor posición. Yo intento de elegir cuál es la mejor posición para el equipo. Seguramente el jugador más completo en este momento en el fútbol, porque puede, como he dicho, cubrir muy bien todas las posiciones posibles. Eso es Valverde. Y Ancelotti le tiene enamorado y esta temporada el madridismo... Se lo ha ganado él. Sí, Valverde le tiene enamorado. Porque curra como nadie. Y eso al final, cuando no ahorras ninguna carrera, Paco Jo, el público de Bernabéu podrás criticarle muchas cosas, pero eso no. Una carrera imposible te la aplauden y una desgana te la buchean. Y en eso el público de Bernabéu es soberano. Yo creo que sí que lo es, aunque creo que pitar de forma constante a un jugador nada más comenzar el partido, como a Tchouaméni lo hizo, o Lucas Vázquez el otro día, creo que eso va en tu contra. Pero bueno... a lo mejor pillan al equipo y no solamente a un jugador, pero cuando eso lo hace el público, por algo será, Paco Jo. Bueno, que Valverde está haciendo una temporada excepcional es un hecho, y que Vinicius va a ser muy protagonista de aquí hasta final de temporada también. De momento, lo próximo, Valladolid-Real Madrid, a abrigarse y a llevarse el chubasquero. Un abrazo, Raef. Hasta luego, chao. Pues tras lo del Madrid, os voy a meter más de un momento en el rival. Capitán del Valladolid, Anuar, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cuánto es de chungo vivir una temporada al límite en Primera División como estáis vosotros? Bueno, la verdad que está siendo una temporada muy complicada. Estamos ahí en los puestos de abajo, no es fácil convivir con ellos, pero creo que pues, el equipo está sacando la raza. Los dos últimos partidos en casa, el día del Valencia y el Betis, conseguimos sacar la victoria. Y ese es el camino que tenemos que seguir aquí en casa. Mañana es el Madrid. Te pregunto directamente si es partido de puerta grande o enfermería. Es decir, si puede ser de resurrección o de hundimiento, o nos estamos pasando todavía a estas alturas de temporada. Bueno, es verdad que es un partido muy importante para nosotros, y más aquí también junto a nuestra afición, en nuestro campo, después de la derrota tan dura que tuvimos el otro día contra el Español, que la verdad que no lo esperábamos, teníamos mucha ilusión en ese partido. Entonces tenemos que afrontar este partido con muchísimas ganas, que sí, sabemos el potencial del Real Madrid, el nombre el nombre que tiene, que ya te intimida, pero está claro que nosotros no podemos acobardarnos, tenemos que salir al partido con todas las ganas del mundo y hacerle daño al Real Madrid. Anuar, por posición te vas a cruzar mañana con Bellingham, con Tchouaméni, con Valverde. ¿Quién te parece el centrocampista más vital en el juego del Madrid? No el mejor, sino el que más pesa. Bueno, puede ser que ahora mismo, al final todos los jugadores son de una grandísima calidad, con muchísimos nombres, pero sí que es verdad que podemos decir que ahora mismo Bellingham en el Real Madrid ha caído de pie, ha conectado perfectamente con lo que es el madridismo, está en buen momento y la verdad que es un jugador peligroso. Ahí encima en el centro del campo, aparte de que le damos juego al equipo, tiene esa llegada tan peligrosa de segunda línea, y al final habrá que estar muy conectado durante los 90 minutos para sacar un buen resultado. Anuar, no hay muchos futbolistas con los que hablemos que sepan lo que es marcarle al Madrid. Tú sabes lo que es marcarle al Madrid, aunque realmente aquel día no acabó la cosa como tú quisieras, ¿no? Sí, aquí en Zorrilla marqué mi primer gol en primera división, fue al Real Madrid. Sí, empezó el partido muy bien con ese gol, fallamos un penalti, hicimos un partidazo increíble y nos pusimos por delante en el marcador 1-0, vamos, que lo veíamos encarrilado del partido, porque ya te digo, el equipo salió súper enchufado, súper conectado, nos pusimos por delante.
Pero ahí es cuando te das cuenta que estos equipos tienen una calidad inmensa, que tienes que estar muy, muy concentrado no te puedes desconectar en ningún segundo, que en cualquier jugada aislada con tanta calidad te pueden hacer un gol. Y ya te digo, como te has dicho, ese partido acabó creo que 1-4, ¿no? Sí, 1-4, pero ya te digo, nosotros haciendo un partidazo y durante la primera parte viendo que podíamos sacar un resultado positivo. Así que al final es eso, intentar la moraleja de todo esto es eso, que ellos con muy poco te pueden hacer daño, entonces habrá que estar muy concentrado. Anuar, estaba pensando, si cuando jugabas en el San Agustín en Ceuta te dicen que hoy vamos a estar hablando del Madrid mañana, de Mbappé y estas cosas, ¿qué hubieras pensado tú? Bueno, la verdad que mi ilusión siempre fue ser futbolista profesional y la verdad que dentro de ese niño pequeño, no sé, algo de dentro de mí, ese sueño que al final supongo que son los sueños que tienen los niños que sueñan con tantas cosas, yo algo dentro de mí me decía y pensaba en ese tipo, algún día jugaré contra estos equipos, podré marcarles un gol. La verdad que siempre lo tuve en la mente. Tampoco te puedo decir que me lo esperaba, pero siempre fue esa ilusión en la cabeza y por suerte con mucho trabajo y mucha dedicación y mucho sacrificio pues lo he podido conseguir. No fue fácil, quiero decir que tú tuviste que irte de Ceuta a Valladolid, aunque es verdad que en tu etapa allí has conectado muy bien, tanto en categorías inferiores como ahora, que te quiere un montonazo la gente, Anuar, allí. Sí, ya te digo, un chico de Ceuta con 13 años llegar a Valladolid, que no son dos ciudades totalmente diferentes, dos culturas diferentes podríamos decir, pero sí que es verdad que al final yo creo que la gente sabe mi historia, sabe la trayectoria que he tenido desde los 13 años en la cantera. La verdad que siempre me fue bien, pude subir al primer equipo, ascender a primera división. La gente conoce mi historia y yo creo que la gente me ha acogido, al final creo que me ven como un vallisoletano más y la verdad que se lo agradezco porque es verdad que siento siempre ese cariño de la afición. La última, cierra los ojos un segundo. ¿Te imaginas marcar mañana y que ese gol sí dé la victoria contra el Real Madrid al Valladolid? Sería una sensación increíble, lo deseo, ojalá se pueda dar. Encima viene familia mía desde Ceuta a verme jugar. La verdad lo necesitamos más que nunca, darle los 3 puntos al equipo sería increíble, pero ya te digo, si no soy yo, ojalá sea un compañero mío que marque el gol de la victoria y podamos celebrar en Zorrilla la victoria y ganarle al Real Madrid. Como mola escuchar a un futbolista hablar desde el corazón y desde la pasión, además de con el cerebro. Anuar, capitán del Valladolid, muchísimas gracias por estar este ratito con nosotros en Ser Deportivos. Muchas gracias, un placer. Una pausa y más fútbol. Las 3:35, seguimos el repaso de las noticias que tienen que ver con el fútbol. Hemos hablado del Valladolid-Real Madrid, que será un partido muy chulo, el que cierra la jornada del sábado a las 9 de la noche en el Nuevo Zorrilla. Pero el de las 4:15 de la tarde en el Metropolitano es un partido, por lo menos a priori, muy atractivo, entre dos equipos muy en forma, que están haciendo muy buena temporada, con el Atlético de Madrid subido en la ola de la semana con lo que hizo contra el Bayer Leverkusen, pero sabiendo que el Villarreal, Tala, le va a poner las cosas chungas, ¿eh? Sí, de hecho, en los últimos 8 partidos que se han enfrentado, el Atlético de Madrid solo ha sido capaz de ganarle 2. Es un rival complicado, desde la mano de Marcelino, tiene una gran plantilla y sobre todo yo creo que para mí tiene una ventaja respecto a otros rivales, y es que no tiene competición europea y que cayó las primeras de cambio en la Copa. Por lo tanto, tienes una semana en blanco para preparar este partido, mientras que el Atlético de Madrid se tuvo que pegar además el calentón desde el minuto 22 con un hombre menos, aunque la historia acabó bien, pero es evidente que esos minutos lo tienen en las piernas. Por eso yo creo que Simeone, como te decía antes, no ha dado nada, no ha tenido prácticamente, ha optado más por la recuperación que por preparar el partido en sí en el césped, pero yo creo que jugadores como Coque, como Lino, como Riquelme, como Reinildo, como Correa, pues a lo mejor tienen su chance de entrar en el 11 para darle un poco de descanso, por lo menos a priori quitarle minutos a los que vienen pegándose el calentón en los últimos partidos. Uno de los que para mí ha cambiado completamente o ha ayudado a cambiar la imagen de este Atlético de Madrid es Giuliano. El otro día contagió al equipo en la segunda parte, un jugador eléctrico, un jugador pasional, un jugador descomunal, al que muchos le faltaron el respeto porque decían que se había quedado en la plantilla por ser el hijo del entrenador,
y sin embargo va cerrando bocas a pasos agigantados. Hoy le han vuelto a preguntar por el gran rendimiento de Giuliano a Diego Pablo Simeone. No, la verdad que lo veo solamente como futbolista, es lo que nos imaginábamos de él cuando asumimos la responsabilidad de dejarlo dentro del equipo, así que necesitamos que siga en esa misma línea, le vamos a exigir que mejore. Tiene lo más importante que tiene este juego: entusiasmo, valentía, generosidad, humildad. Y bueno, a partir de ahí seguramente seguirá creciendo si sigue por el mismo camino. No como padre, como entrenador, tiene motivos para ponerle por las nubes a él y a Rodrigo de Paul, al que también ha alabado en la rueda de prensa, ¿no? Sí, porque yo creo que es que, fíjate que yo he sido muy crítico con Rodrigo de Paul, pero oye, cuando alguien te cambia el discurso, te cambia el paso, pues hay que reconocerlo. Y para mí está jugando impresionante, está sobre todo liderando al equipo, está con galones, está implicado. El otro día se pegó una paliza a correr, que no era algo precisamente que destacara del argentino en sus primeras temporadas como rojiblanco, y es uno de los máximos responsables también de esta mejoría del equipo. También ha tenido buenas palabras para él Diego Pablo Simeone. De Paul jerarquía la tuvo y la tiene siempre, un jugador campeón del mundo que seguramente en este último periodo está dando sus mejores pasos en el Atlético de Madrid. Un jugador con, más allá de su lectura de juego, con mucha personalidad. Esperamos que siga de esta manera y le vamos a exigir esto que nos está dando, porque esto es lo que nosotros necesitábamos. También te digo, Tala, que ahora mismo en este tramo de la temporada tú le pones un nombre encima de la mesa al Cholo y es difícil que no saque una virtud, tal y como está el equipo. O sea, sí. Sí, no, es verdad, porque además es un equipo muy coral, quiero decir. Es verdad que hay grandes estrellas, porque para mí Julián lo es, para mí Griezmann lo es, el propio De Paul, o Black cuando se lo ha necesitado, pero es un equipo muy coral. La verdad que está funcionando, fíjate, Clement Lenglet, Galán, que no va a estar por sanción y por lesión, pues también el extremeño ha cambiado completamente su curso como jugador del Atlético de Madrid. Reinildo entra el otro día, que llevaba sin jugar solo 20 minutos, creo, en los últimos 10-12 partidos, y seca Frimpón, y es fundamental también en tareas defensivas. Yo creo que al final esa es la fortaleza de este Atlético de Madrid, y si quiere hacer algo grande esta temporada pasa porque el equipo funcione. No va a estar, como te decía, ni Lenglet ni Galán. Yo creo que va a entrar seguro en la defensa Jiménez con Robin Lenormand. Y a partir de ahí, bueno, vamos a ver si da algún descanso más. Y la buena noticia es que Sorloth, que se lesionó en el partido de Copa ante el Elche con aquel doblete, se tuvo que retirar al descanso, ya ha entrenado con el grupo y en principio va a entrar en la convocatoria. Luego no se puede equivocar, pero yo creo que va a ser un partido bonito, ese Atlético de Madrid-Villarreal, luego independientemente del resultado. Espero que no sea un 0-0 y que sea un truñazo, porque no lo vuelvo a decir. Gracias, Tala, un abrazo. Un abrazo, hasta luego. Pues eso de lo sucedido esta mañana con el Cholo y las novedades del partido del Atlético de Madrid ante el Villarreal. Pero llevo aquí al lado de la radio, a la tienda del Atleti, donde está una copa, un redactor de la SER y un protagonista. Mejor lo vas a aclarar tú, Paco Hernández. Buenas tardes. ¿Qué tal, Paco Jo? Muy buenas. Ha estado presente el trofeo de la FIFA Club World Cup, el torneo del Mundial de Clubes. El trofeo ha estado en la tienda del Atlético de Madrid y aquí ha estado con él Juanfran Torres. ¿Qué tal, Juanfran? Muy buenas. Muy buenas. Bueno, ¿cómo ves esta nueva competición, ¿no? Este nuevo formato del Mundial de Clubes y tener aquí el trofeo en la tienda del Atleti? Bueno, el trofeo es espectacular, ya lo ves tú, es grande, bonito. Y ojalá nos lo podamos traer aquí a Madrid. Aún queda mucho, no acaba la temporada, pero ya solo verlo impresiona. Así que ojalá pudiese estar jugando yo para aspirar a poder levantarlo. Dices traer este trofeo, pero el Atleti aspira este año a todo, a la Copa. Hemos visto en la Champions esta semana un partido increíble contra el Leverkusen, la Liga peleando también. ¿Cómo ves al equipo de Simeone esta temporada para conseguir cuántos títulos? Bueno, partiendo de la humildad, tenemos un gran equipo, estamos haciendo un gran trabajo. ¿Podemos aspirar a todo? Sí. Que eso no quiere decir que lo vayamos a conseguir, porque por el camino pueden pasar muchas circunstancias que hagan que no lo puedas conseguir, pero que vamos a pelearlo y que creo que tenemos un equipo y el club y la afición y que todos unidos podemos conseguir grandes cosas. Yo creo que hay que tener esa mentalidad. Que después no lo podemos conseguir, pues bueno, la gente siempre está con el tema del fracaso. Fracaso no hay un fracaso, tú intentas conseguirlo y a veces no salen las cosas como uno quiere, así que bueno, ahora el equipo está muy bien y hay que pensar que vamos a conseguir cosas importantes.
Tú has compartido vestuario con grandes delanteros como Falcao, Agüero, si no recuerdo mal, también te vi yo, Diego Costa. Este año Julián Álvarez. ¿Cómo estás viendo al delantero argentino que viene a hacer una semana espectacular y marcar dos goles decisivos? Pues he estado con todos los que has dicho, más el Guaje, más muchos delanteros que... Hay buena lista, ¿eh? Con Forlán y Julián. A mí cada día me está sacando cosas de muchos de ellos y está demostrando el jugador que fuimos a buscar y que hemos encontrado, y bueno, ojalá siga marcando goles y también aportando mucho al juego del Atleti, porque no solo marca goles, la gente que por lo menos o pensamos que entendemos, creo que aporta muchísimo al juego del Atlético de Madrid, ya no solamente con los goles. ¿Cómo estás viendo a Antoine esta temporada? El otro día también un pase importante, quizá dando su mejor versión, ¿no? A pesar de lo veterano que es ya, ¿no? Sí, bueno, Antoine está en otra fase, que ya no es tan joven, ya no es el más rápido, ya no es muchas facetas, a lo mejor está en su mejor nivel como lo ha estado cuando eres más joven, como me ha pasado a mí o como le pasa a muchos jugadores más veteranos, pero Antoine demuestra que a día de hoy depende mucho el Atlético de Madrid de él y ojalá esté a este nivel tan grande el que está de aquí hasta final de temporada, porque si está bien, el Atlético de Madrid estará bien. Y tanto. Pues muchas gracias, Juanfran, y ojalá lo que dices, veamos ese trofeo aquí de vuelta en el Atlético de Madrid, ¿no? Ojalá. Gracias. Gracias. Pues ahí está Juanfran Torres, el jugador del Atlético de Madrid, que ha conseguido títulos y que tiene la ilusión de que el Atlético consiga alguno más esta temporada. Pues bien está, este título si vuelve a Madrid será buena señal, a la tienda del Atlético o la del Madrid, que son los dos únicos que en España lo disputan. Gracias, Paco. Y además hoy ha sido día de Bordalás en Getafe. El entrenador del Geta ha hablado antes de jugar el domingo contra la Real, aunque en el ambiente ha flotado mucho más el partido anterior que el próximo. El anterior era el del Barça. Marcos Gómez Díaz, buenas tardes. Hola, Pacojo. Pues Bordalás, aparte la rajada que ha hecho sobre Laporta y Flick, como hemos escuchado en portada, ha comunicado que ha interpuesto una denuncia ante la policía tras los insultos y amenazas de muerte que ha recibido de forma sistemática desde que quedó empate a 1 contra el Barça en Liga. Estas han sido sus palabras sobre este asunto. Bueno, pues la verdad es que no estoy bien, sí que es algo muy grave. Aprovecho para trasladar que ya hemos puesto la pertinente denuncia a la policía y imagino que el trámite será largo, pero confiemos en que se haga justicia y que esto no me vuelva a ocurrir ni a mí ni absolutamente a nadie. Respecto al próximo partido contra la Real Sociedad son duda Nión Mayoral y Arrambarri. Así que este domingo a las 4:15 de la tarde, Real Sociedad Getafe en Liga. Palabras de Bordalás esta mañana con respecto a la actualidad de su equipo y a la personal. Y cierro este bloque regresando al deporte en directo. Tenemos desde hace un ratito en marcha el partido decisivo de la segunda fase del Mundial de Balonmano. Es España-Portugal. ¿Cómo va, Diego González? Pues ahora mismo estamos en el minuto 13 de la primera mitad, Paco Jo. Estamos con un España 7, Portugal 8. Ahora consigue empatar la selección española por medio de Jan Tarrafeta, que es el que está tirando del carro, pero las pérdidas de balón, el portero portugués, el contragol rapidísimamente del equipo luso nos está matando. Y de momento España ha llegado a tener 2 goles de renta, pero estamos con empate a 8 en el marcador. Minuto 13 de la primera mitad. Recordemos, hay que ganar para seguir vivos en este Mundial. Te juro que me has pegado un susto, digo, pues si están jugando contra Brasil, llevo yo toda la mañana mal llamando al rival de España. Portugal 8, España 8, 13 minutos y 44 jugados de la primera parte. Ahora volvemos por Noruega, pero antes nos damos un paseo por la consulta. Con las consultas de los expertos de los viernes, que me enrollo mucho y no quiero, porque lo que quiero es que entren la mayor parte de las preguntas posibles que nos dejáis a lo largo de la semana. Hoy toca nutrición, está por aquí Javi Fernández y yo me enrollo muy poco. Hola Javi, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, un placer estar aquí con vosotros. El placer es nuestro el tenerte aquí en la consulta de Ser Deportivo sobre nutrición y voy directo al lío. Preguntas a través de WhatsApp. Primera pregunta que han dejado a través del 680 50 50 80 los oyentes de la cadena Ser. Hola, saludos a todo el programa. Le habla Leomar desde Cuba. Hola, Leomar. Quisiera preguntarle al especialista nutricionista una duda que tenemos en la familia. Hay una discusión sobre el yogur y la leche de vaca. ¿Cuál de las dos sería mejor para una persona que tiene problemas del azúcar y del colesterol y de los triglicéridos? Saludos. Toma ya, todo tuyo, Javi. Bueno,
Bueno, la verdad que ambos son alimentos bastante aptos, bastante saludables, ¿vale? Luego habría que ver un poquito el tema de tolerancias. Y en cuanto a yogur o leche, el yogur sí que tiene un poquito más de caseína, por lo tanto hay quien lo puede digerir un poquito peor, ¿vale? Entonces eso deberíamos de tener en cuenta. Sí que lleva un contenido un poquito más proteico al contrario que la leche, ¿vale? Y para términos a nivel de colesterol, sobre todo comentarle de que no hay un alimento concreto que eleve el colesterol, sino que el colesterol se desregula por una serie de hábitos a nivel nutricional cuando no están bien gestionados, pues las glucemias, cuando meter más hidrato de carbono, cuando menos, el sedentarismo, el consumo de alcohol o del tabaco, ¿vale? No es un alimento en conjunto lo que eleva como tal el colesterol, sino ya más bien un hábito. Vale, Villarina19 a través de Instagram. ¿Cómo afecta, Javier, comer fruta por la noche? Bueno, habría que ver un poquito el contexto, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, si eso es, qué fruta, si esa persona viene de hacer un entrenamiento o no, ¿vale? Por ejemplo, por ponerle un ejemplo a la persona que nos ha preguntado, sí, eso es, si al final venimos de estar toda la tarde trabajando, sentados, y metemos en esa cena un par de piezas de fruta, vamos a tocar mucho la glucosa por la noche, con lo cual nos va a dar mucha energía, pero realmente no nos interesa, ¿vale? Entonces va a favorecer que sobre todo pues generemos un pico glucémico y por lo tanto tendamos a acumular más grasa. Si por el contrario venimos de hacer una actividad física intensa, pues nos va a permitir recuperarnos frente a esa actividad física, con lo cual el pico glucémico va a ser más modulado. Vale, pregunta de WhatsApp. Hola, soy Vicente y me gustaría preguntarte qué opinas sobre el impacto de las dietas extremas como el ayuno y cómo esta puede afectar a los jóvenes. Bueno, el ayuno es una herramienta, ¿vale?, que bien utilizada puede darnos muchos beneficios. Sobre todo, a mí me gusta implementar el ayuno, habría que ver un poco el caso del concreto, pero sobre todo retrasar un poquito el desayuno, ya no desayunar nada más levantarnos, sino que retrasarlo a eso de las 10, 10 y media, coincidente un poquito con el almuerzo del trabajo o del colegio, ya puede tener bastantes beneficios. Sobre todo va a mantener nuestra glucosa más a raya y sobre todo nos va a dar a la larga una mayor independencia hacia las comidas, el no estar todo el rato picoteando. Elijo una de las 4 que ha dejado Daniel H1310 en Instagram. Dieta de qué comer al dejar de fumar y depurar. Bueno, el dejar de fumar es uno de los temas tabús, sobre todo porque vamos a generar mucha ansiedad, ¿no? Y entonces esa ansiedad muchas veces, ¿cómo la calmamos? Comiendo, ¿vale? Especialmente por la noche. Entonces, ahí sobre todo tenemos que elegir aquellos alimentos que son más saciantes, ¿vale? Como pueden ser, por ejemplo, los lácteos, los frutos secos, el chocolate con un alto porcentaje de cacao, ¿vale? Porque son alimentos que nos van a permitir saciarnos, porque si no, vamos a estar continuamente picoteando. Vale, más de WhatsApp. Hola, me llamo Octavio y nada, esto es una pregunta para el nutricionista. Venga. Siempre me ha quedado un poco la duda. El tema de la infiltración, ¿cómo va el tema de la infiltración? ¿Puede jugar un partido entero? ¿Son 2 partidos enteros? Después de jugar el partido, al haber estado infiltrado, ¿tienen que hacerle pruebas? Nada, es una pregunta un poquito teórica. Me gusta que se la hagan al nutricionista. Sí, bueno, me imagino que se referirá sobre todo al ácido hialurónico y la función que tiene sobre el cartílago. Imagino. Bueno, sobre todo ahí, estamos intentando bajar ahí una inflamación, entonces, bueno, desde mi área que es la nutrición, pues sobre todo generar estrategias puramente antiinflamatorias, ¿no? Al final, controlar muy bien el consumo del hidrato de carbono previo a ese partido, controlar muy bien ese aumento de alimentos que son más ricos en omega 3, como todos sabemos que al final van a ejercer ese papel antioxidante y antiinflamatorio, frutos secos, pescados azules, ¿vale? Todo ello al final va a congregar pues que generemos un entorno lo más antiinflamatorio posible. Luego ya en términos de infiltraciones ya le tendrán que preguntar al especialista del otro viernes. Vale, al del otro viernes se lo paso. Ahora te paso a ti otra. Soy Carlos Morales, soy vegetariano y quiero saber cómo sustituir la proteína animal para hacer ejercicio. Esta es interesante.
Sí, es interesante y la verdad que cada vez más personas acuden a consulta, sobre todo porque quieren hacer un cambio de tendencias. La verdad que por suerte es un tema que es fácilmente solventable porque en los vegetales encontramos grandes cantidades a nivel proteico, ¿vale? Desde tofu, tempe, ¿vale? Proteínas con base de soja, ¿vale? Proteína de guisante, legumbre. Entonces, por ese aspecto no va a tener ningún problema. Lo único que siempre le decimos que regule muy bien los niveles de vitamina B12 y B9, que suelen ser mucha carencia porque principalmente estas vitaminas se encuentran en la carne y bueno, a partir de ahí pues poder regular todo para poder modularlo. Me pasa una cosa, cada vez que termino de hablar con Javi me entra hambre. O sea, no es supongo que eso no tiene remedio. ¿No has comido aún? Sí he comido, pero he comido hace mucho rato, así que pues, pero no voy a picotear, ¿eh? Bueno, no porque te escucho. Merendar, pero más tarde. Voy a tratar de seguir buenos hábitos en todas las facetas que por lo menos recomendamos a los oyentes. A ver si yo voy a estar escuchando al nutricionista y voy a hacer justo lo contrario de lo que dice él. No estaría bien. Eso es. Javi, hasta dentro de un mes. Un abrazo. Bueno, un abracito grande, un placer, que pases buen fin de semana. Igualmente, chao. A la recta final de Ser Deportivos. Vistazo más amplio al resto en Supercopa de España Femenina. Vamos a vivir un clásico el domingo con cierta dosis de queja por parte del Real Madrid con respecto al descanso, Sonia Luz. Bueno, yo creo que ha sido un poquito suave con eso de ciertas dosis de queja, porque la verdad es que el técnico del Real Madrid, Alberto Toril, fue muy contundente tras la victoria en la semifinal frente a la Real Sociedad. Protestó, dijo que a título personal, por la diferencia de tiempos de descanso entre Real Madrid y Barça, y dijo claramente que el Barça elige siempre los horarios de entrenamiento y que siempre sale beneficiado. Alberto Toril. Está beneficiando al otro equipo. Si un equipo tiene más tiempo de descanso y uno tiene menos, pues es más difícil. No entiendo por qué la final se tiene que jugar a las 12 de la mañana. Y llegará mucho más descansada. Muscularmente es muy difícil recuperar. Las jugadoras hoy se van a acostar a las 3 de la mañana probablemente. Ya nos ha pasado 2 veces esta temporada. Siempre jugamos en peores condiciones contra ellas. Me gustaría que nosotros por alguna vez podamos llegar en mejores condiciones, que nunca es el caso, o a la par de condiciones que ellas. Puede tener razón en lo que a tiempos de descanso se refiere, pero es algo que siempre pasa en torneos así. Ya. Y se le ha olvidado comentar que el Real Madrid juega al lado de casa, mientras que el Barça tiene que hacer 2 viajes para la semifinal y para la final. En fin, que el domingo a las 12 tenemos esa final de la Supercopa en versión nuevo clásico, Barça-Real Madrid en Butarque por el primer título del año. Yo creo que un clásico un partido entre el Real Madrid y el Barça, si no llega algo de picante, casi como que no es igual. Gracias, Sonia. Además, en baloncesto venimos de un partido con mucha chicha entre Real Madrid y Baskonia, victoria blanca por un punto de diferencia y varias noticias. Marta Casas, muy buenas tardes de nuevo. Hola, ¿qué tal, Paco? Hola otra vez. Pues sobre todo un partido que dejó mucha alegría para el Real Madrid, que sigue escalando posiciones en la tabla, y el enfado, entre comillas, del Baskonia. 90-89 fue el resultado, después de ver el partido ganado los blancos cuando llegaron a ponerse 10 puntos arriba y de verlo perdido en los últimos segundos cuando Baskonia le dio la vuelta al marcador. Fallaron los vitorianos desde el tiro libre, 3 de 4 en los últimos lanzamientos, en los últimos segundos, lo que dejó con vida a los blancos, y a partir de ahí apareció Mario Hezonja en el último ataque con campazo trastabillado. El balón llegó a Tavares, para Hezonja, con toda la sangre fría del mundo, el croata lanzó para darle la victoria al Real Madrid, la 7ª en los últimos 8 partidos de Euroliga, y para desatar la locura del Palacio, locura de sus compañeros y claro, también del propio Hezonja. Locura, sí, porque bueno, si es ¿cómo sabe qué voy a decir? Si es inicio de temporada, igual ese partido pierdes para aprender cosas, pero como nosotros ha pasado esto ya y hemos aprendido muchas cosas, por fin y suerte nos apoya un poco. Gracias a Dios hemos ganado, seguimos aprendiendo y por supuesto hay que seguir mejorando nuestro juego porque esto de hoy no puede pasarnos en defensa si queremos llegar lejos donde queremos llegar. Vives por esos momentos, vives por baloncesto, te dedicas toda la vida haciendo eso y bueno, cuando pasa es enhorabuena si eres muy bueno y tal, pero también pasa que fallas y eres un paquete también. Es súper autocrítico Hezonja, Marta, siempre, o sea, le pasa estas cosas le ocurren mucho a Mario después de los partidos, ¿eh? Siempre. El otro día en el partido del récord anotador contra Maccabi y demás, lo primero que me dijo, porque además fui yo rápidamente a por él, fue sí, pero defendiendo así no vamos a ganar muchos más partidos, así que bueno, siempre muy crítico Mario Hezonja, que se fue hasta los 22 puntos, los mismos que Campazo, para dejar al Real Madrid antes de la triple salida que tiene por delante el equipo de Chus Mateo las próximas semanas, con un balance de 13 victorias y 10 derrotas en 23 jornadas. Gracias, Marta. Un beso. Hasta luego. Un beso. Eso en clave del Real Madrid, pero en clave Pablo Lasso, Baskonia se fue tan mosqueado como tal que así anoche del Palacio.
No voy a hablar del arbitraje. Vale. ¿Vale? Bueno. Es que luego me cuesta pasta, ¿sabes? Ya. ¿Pero te ha costado una técnica? Sí, pero bueno, una técnica en un partido, pero es que lo otro me cuesta pasta. Entonces no puedo hablar del arbitraje. No puedo hablar del arbitraje. arbitraje. Que lo valoréis vosotros. No puedo hablar del arbitraje, decía Pablo Laso. La valoración no la hemos hecho nosotros, la ha preferido hacer Baskonia. La valoración que ha hecho Baskonia ha sido realizar una queja formal a la Euroliga después del partido de ayer, que estas quejas formales pues suelen quedar absolutamente en nada, pero sí que se quejó Pablo Laso a través de la sala de prensa de esta manera y hoy a través de una nota a la Euroliga el conjunto vasconista. Por cierto, como os decía, en el Real Madrid va a haber novedades en las próximas horas con respecto a fichajes, la llegada de Bruno Fernando. Y cerramos en un flash con la situación del partido que tenemos en directo de balonmano entre España y Portugal. Diego. Pues estamos a 5 minutos, Paco Jo. España va y viene el marcador, ahora mismo lidera con 2 goles de ventaja el encuentro frente a Portugal. Repito, 24 de la primera mitad, España 14, Portugal 12. Hay que seguir así, pero hasta el final del encuentro. España lidera, tú sí que lideras. Un abrazo, Diego. Hasta luego. Nos vamos 14-12 con España-Portugal y recordando las próximas citas con el deporte en la sintonía de la cadena SER. Regresamos a partir de las 8:30 en hora 25 con Gallego, a las 11:30 en el Larguero con Yago de Vega. El fin de semana, como sabéis, es todo de carrusel con Dani Garrido y todo el equipo, con lo que pasa en la Liga y lo que pasa en el resto de los deportes. Y el lunes, después del fin de semana, aquí venimos nosotros, quedamos mismo sitio, misma hora, misma gente, mismo rollo, a partir de las 3 el lunes en SER Deportivos. Pero hasta entonces, que paséis buen fin de semana. Adiós. Cadena SER. La radio.